Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use. Tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová, jóvenes e inteligentes. Mientras todas las religiones falsas de la cristiandad incentivan a sus miembros jóvenes a superarse en la vida siguiendo una carrera universitaria, de otro lado podemos ver que la única religión verdadera en el mundo, la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová, hace todo lo contrario, desalentando a sus jóvenes miembros testigos de Jehová para que no sigan una carrera universitaria y no logren superarse en la vida, con el fin de que ellos se queden burros rebuznando dentro de la organización Watchtower para así poder manipularlos a su antojo por parte de cuerpo comerciante explotador. A continuación les leeré una carta dirigida a los ancianos de México, exhortándolos a pastorear al rebaño, desalentando a los jóvenes testigos de Jehová mexicanos para que no sigan una carrera superior universitaria con el único fin de mantenerlos ignorantes y bajo su control mental. Y la carta se lee como sigue. Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. AR 6 de marzo de 2012. A los cuerpos de ancianos. Asunto: recordatorios de la Escuela del Ministerio del Reino del año de servicio 2011. Estimados hermanos, gran parte de la Escuela del Ministerio del Reino celebrada durante el año de servicio 2011 se concentró en las secciones del libro Pastoreen que tratan sobre el pastoreo, la unidad del cuerpo de ancianos y los asuntos judiciales. Les recomendamos que periódicamente las repasen. Incluso podrían analizar porciones pertinentes en sus reuniones trimestrales. Así, grabarán mejor las ideas en la mente y el corazón, y podrán rendir un mejor servicio a los hermanos. Además, esta carta contiene recordatorios útiles sobre unos cuantos asuntos que se trataron en la escuela. Sigan tras la educación divina. Algunos hermanos están cursando estudios superiores porque consideran que así tendrán cierto grado de seguridad económica. Como saben, los sistemas de educación varían de un país a otro. En Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas públicas ofrecen 12 años de enseñanza básica. Al terminarla, los estudiantes pueden asistir a la universidad otros 4 años o más para obtener una licenciatura, o hasta seguir estudios de posgrado en carreras como medicina, derecho, ingeniería, etc. Esa es la educación universitaria a la que nos referimos con la expresión educación superior. La Atalaya del 1 de octubre de 2005, páginas 26 a la 31. Naturalmente, la educación es una parte esencial de la vida del cristiano, y por eso le concedemos gran valor. De hecho, sin educación no estaríamos preparados para asumir nuestras responsabilidades, ya sean de tipo material o espiritual. 5:8. El problema es que Satanás, el maestro del engaño, ha convertido la educación superior en un campo minado para los cristianos. 2 Corintios 11:14. Muchos de nuestros jóvenes se han descarriado de la fe o han cometido actos de inmoralidad mientras cursan estudios superiores, pues la lucha por la fe se hace especialmente difícil cuando uno se aleja de la buena influencia del hogar y de la congregación y se expone al ambiente universitario. 3. Además del peligro de las malas compañías, la educación superior suele erosionar la fe en Jehová y en la Biblia. Por esta razón, antes de tomar una decisión, todos deben sopesar con mucho cuidado las desventajas y las aparentes ventajas de emprender estudios superiores. El cristiano debe recordar que el propósito de la educación complementaria debe ser alabar a Jehová y servirle de la manera más amplia y eficaz posible, así como satisfacer sus necesidades materiales. 12:13. Ahora bien, se espera que los hombres nombrados sean ejemplares en prestar atención a las advertencias del esclavo fiel y su cuerpo gobernante en lo que toca a la educación.
24, 45, 47, seguiría llenando los requisitos para ser anciano, siervo ministerial o precursor si un hermano, su esposa o sus hijos emprendieran estudios superiores. Mucho depende de las circunstancias y de cómo lo vean los demás. Cuando surja esta situación, el cuerpo de ancianos deberá analizar las siguientes preguntas y citas bíblicas. ¿Demuestra que pone en primer lugar los intereses del reino? Mateo 6, 33. ¿Enseña a su familia a poner en primer lugar los intereses del reino? Página 2. ¿Respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior? 3 Juan 9. ¿Revelan sus palabras y su conducta que es una persona espiritual? Salmos 1, 2, 3. 1 Corintios 2, 13, 16. ¿Cómo lo ve la congregación? ¿Por qué quieren él o su familia seguir estudios superiores? ¿Tiene la familia metas teocráticas? Filipenses 3, 8. ¿Interfieren los estudios con la asistencia regular a las reuniones, la participación significativa en el servicio del campo u otras actividades teocráticas? Tras analizar el asunto con detenimiento y con la ayuda de la oración, es posible que el cuerpo de ancianos perciba fácilmente que el hermano no menosprecia lo que la organización ha publicado con respecto a la educación superior y que la congregación sigue respetándolo. También es posible que lleguen a la conclusión de que tanto él como su familia ponen en primer plano los intereses del reino si la educación superior no interfiere con las reuniones y el ministerio. En tal caso, podrían decidir que el hermano conservara su privilegio. 1 Timoteo 3, 2, 4, 6. Hebreos 13, 7. No obstante, si un hermano fomenta la educación superior por las ventajas materiales o el prestigio que puede reportar, se pondrá en tela de juicio su capacidad para servir porque tanto él como sus compañeros nombrados carecerían de autoridad moral para expresarse con franqueza. 1 Timoteo 3, 13. Tito 1, 9. En consecuencia, el cuerpo de ancianos podría determinar que ya no satisface los requisitos como siervo nombrado. Con todo, en la mayoría de los casos una decisión así se tomaría al tiempo de la visita del superintendente de circuito. Si el hermano implicado no concuerda con la decisión, puede exponer sus razones por escrito, y su carta se enviará junto con el informe del superintendente de circuito. En vista de lo anterior, cada anciano debe hacer la siguiente anotación en el capítulo 3 del libro Pastoreen, junto al subtítulo Situaciones que ponen en entredicho la posición de un hermano nombrado, justo antes del párrafo 15. Véase la carta del 6 de marzo de 2012 a los cuerpos de ancianos, la cual contiene instrucciones para analizar el caso de un hermano nombrado que persigue estudios superiores. ¿Qué es porneia? La definición se encuentra en el libro Pastoreen, capítulo 5, párrafo 5. Allí se resaltan 3 frases: uso inmoral, intenciones lascivas y estimulación deliberada. Estas expresiones se explicaron de la manera siguiente en la escuela del ministerio del reino. Uso inmoral transmite la idea de manejar, manipular o emplear algo, no simplemente tocar. Por ejemplo, una cosa es tocar un instrumento musical en el sentido de palparlo, y otra muy diferente tocarlo en el sentido de hacer uso de él para interpretar una melodía. Intenciones lascivas establece el motivo. Por ejemplo, un médico quizás tenga que manipular los genitales de un paciente para examinarlo, y un veterinario o un granjero tendrán que hacer lo mismo con un animal. Sin embargo, su motivo no es la búsqueda de gratificación sexual. Estimulación deliberada transmite la idea de manipular algo, ya sea utilizando las manos u otros medios, y no exige que haya contacto de piel con piel. El tocar momentáneo de los genitales de una persona, aunque sea intencional, por lo general no constituye porneia. Es responsabilidad del comité judicial usar las escrituras para sopesar con cuidado los hechos en cada caso y determinar si hubo o no porneia. Esta responsabilidad es especialmente seria cuando entra en juego la libertad bíblica de alguien para volver a casarse. Malaquías 2, 16a. Si los ancianos no están seguros o difieren en sus conclusiones, lo mejor es escribir a la sucursal. En vista de lo anterior, cada anciano debe hacer la siguiente anotación en su libro Pastoreen, capítulo 5, párrafo 5. Véase la carta del 6 de marzo de 2012 a los cuerpos de ancianos, la cual contiene la definición de porneia. Sean un buen ejemplo como familia. Una familia que adora unida a Jehová es un excelente ejemplo y un tesoro para la congregación.
La mayoría de las familias de los ancianos y los siervos ministeriales son ejemplares, pero lamentablemente algunos dejan de llenar los requisitos debido al mal ejemplo de su esposa y sus hijos. Por eso, establezcan con su familia un buen horario para el ministerio y anímenla a prepararse para las reuniones y participar en ellas. La Atalaya del 1 de octubre de 1995, páginas 14, párrafos 6, 7. La Atalaya 15 de julio de 1994, páginas 17, 19. Además, tengan presente que una de las claves para el éxito familiar es la regularidad en la adoración en familia. Es posible que, a fin de lograrlo, tengan que reprogramar su tiempo o dedicarles menos tiempo a otros asuntos. A veces tendrán que rehusar ciertos privilegios. W96, 15, 10, Pax 21, 23. Como siervos nombrados, trabajen arduamente por la salvación de su casa. Animen a los varones jóvenes a esforzarse por alcanzar mayores privilegios. La organización no se detiene, sigue creciendo, y con el crecimiento se hace necesario que todos ayudemos a los varones jóvenes a esforzarse por asumir mayores responsabilidades en la congregación 16, 1, 5. De vez en cuando en sus reuniones trimestrales de ancianos, analicen cómo animar a los jóvenes para que lo logren, así como formas concretas de ayudarlos a progresar. Aunque la congregación tenga una buena cantidad de ancianos y siervos ministeriales, sigue siendo urgente preparar a otros. A medida que capaciten a los varones, elógienlos con generosidad. El encomio es una poderosa fuerza que frecuentemente impulsa a los hermanos a seguir progresando. 1 Corintios 11, 2. Ayúdenlos a ponerse metas teocráticas para que su adelantamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4, 15. Esperamos que estos recordatorios les sean de utilidad al pastorear el rebaño de Dios bajo su custodia. 1 Pedro 5, 2. Acepten un afectuoso saludo cristiano de nuestra parte y nuestros mejores deseos. Sus hermanos, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. A.R. con copia. Superintendentes viajantes postdata. Al secretario. Esta carta debe guardarse en el archivo permanente de cartas sobre procedimientos. También sería bueno actualizar en este momento el índice de cartas para los cuerpos de ancianos S22 de la congregación. Mi comentario final, jóvenes testigos de Jehová, es que se rebelen al cuerpo gobernante y no se sometan a ellos, ya que lo único que busca el cuerpo rebuznante es perjudicarlos y tenerlos cautivos dentro de la organización para que trabajen gratis para ella, totalmente explotados, mientras la sociedad se enriquece a costa de una vil explotación humana sin precedentes. Una carrera dentro de la Watchtower significará sus ruinas y acabarán en la pobreza total en la vejez. Una vez viejos, la Watchtower se deshacerá de ustedes porque ya no son productivos para ella y se convertirán en un estorbo, en un mueble viejo que hay que botar a la calle. Ustedes deciden sus futuros, jóvenes testigos de Jehová, solo ustedes. Piensen muy bien qué es lo que van a hacer de su vida. Un error sería fatal para ustedes. Dios los bendiga.